Quiero que abramos nuestras Biblias, queridos hermanos. Si Dios lo permite, vamos a estar viniendo este año todos los quintos domingos. Y quiero estudiar una carta con ustedes este año, por eso quiero que abran sus Biblias en la carta de Filemón. Abran sus Biblias en Filemón. Filemón, capítulo 1. Es una carta bien breve, es una carta de un solo capítulo. Es una carta escrita a una persona llamada Filemón, ¿cierto? Y nosotros siempre, a veces, ocurre que cuando uno lee la escritura, ¿cierto? Siempre ha leído, por ejemplo, siempre parte leyendo las cartas más que uno tiene en mente, son, por ejemplo, 1 Corintios, ¿cierto? O sea, es como 1 Corintios. Ahí está todo lo que uno 1 Corintios, ¿cierto? Una carta polémica, bien dura de Pablo. Después una carta profundamente teológica está Romano. Romano es como la síntesis del Evangelio, ¿cierto? O sea, Pablo parte explicando todo lo que tiene que ver con el Evangelio en Romanos. O sea, desde la culpabilidad del hombre, parte explicando la existencia de un Dios en Romanos, ¿cierto? Y hay cartas que son bien cortitas como Filemón, que uno a veces como que las desestima porque a veces uno no encuentra como algo directo, ¿cierto? Que podría leer en Filemón, o uno la lee así rápidamente y dice, ¿cierto? Como que... ¿qué me va a servir esto en mi vida? Dice uno, ¿cierto? Y desestima las cartas pequeñas. Y la verdad las cosas que la carta de Filemón, cuando uno puede sumergirse en la carta de Filemón, uno va a descubrir tremendas verdades. Y obviamente, ¿cuál es el tema principal de la carta de Filemón? ¿Alguien lo sabe? El tema principal de la carta de Filemón yo le diría que es el perdón, ¿cierto? No aparece la palabra perdón en ninguna parte de la carta de Filemón, pero tiene que ver con el perdón. El tema principal, si usted va a los comentarios de Filemón, va a encontrar que el tema principal de la carta tiene que ver con el perdón. Vamos a leer la carta, es bien breve, la vamos a leer completa hoy día. Vamos a leerla completa para poder ir contextualizando un poco de lo que habla esta carta. Versículo 1, miren lo que dice. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo y anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aun tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco,
Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Cierto? Es cortita la carta. Son 25 versículos solamente que tiene la carta. Es una carta escrita por Pablo. En el versículo 1 dice que él está prisionero. Pablo dice, prisionero de Jesucristo. Parte al tiro la introducción, Pablo presentándose en las circunstancias en las cuales él está. La carta fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo. Es una carta contemporánea a Colosenses. Fue escrita, según los estudios, junto con la carta de Colosenses. ¿Ya? Entonces la primera característica es que Pablo está prisionero. Y el lugar donde Pablo está prisionero está en Roma. Él está prisionero en Roma. Pero si ustedes pudimos leer la carta, nos dimos cuenta que aparecen algunos personajes. Primero, el que a quien va dirigida la carta, ¿cierto? Filemón. Filemón es el que recibe la carta. Y segundo, el que escribe la carta es Pablo. Y Pablo está intercediendo por una persona que se llama Onésimo. Y si ustedes pueden dividir la carta, primero está el saludo de Pablo y las características de Filemón hasta el versículo 7. Del versículo 8 para adelante empieza a interceder Pablo por Filemón. Y si nosotros pusiéramos más detalles todavía del versículo 8 al versículo 25 de la carta, por lo menos aparecen como 3 principios acerca del perdón que Pablo va mencionando. Miren, vamos a leer del versículo 8 y vamos a ir separando, para ir haciendo un poco el bosquejo de la carta. Miren lo que dice el versículo 8. Por lo cual dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo y anciano, ahora dice, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Ahí aparece el segundo personaje, mi hijo Onésimo, ¿cierto? A quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Fíjense en esa frase del versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele, dice, como a mí mismo. Y se acaba una idea. Nótese que él dice, te lo vuelvo a enviar. Te lo vuelvo a enviar. Nótese que él le dice, no, ahora me es útil y a ti en otro tiempo te fue inútil. O sea, este hombre Onésimo, solo por leer la carta, nos damos cuenta que él tenía una relación con Filemón. Y ahora está con Pablo. Y ahora es un hermano en la fe. Y nótese que Pablo termina la expresión del versículo 12, dice, recíbele como a mí mismo. Grabe esa frase porque se va a repetir más abajo. Y ahí termina el primer principio, la primera intercesión de Pablo. La primera intercesión de Pablo por Onésimo, del versículo 8 al versículo 12. Ahí está la primera intercesión de Pablo por Onésimo. Después viene del versículo 13, yo quisiera, dice, retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ahí está la otra separación. Del versículo 13 al versículo 17, ahí está la segunda intercesión de Pablo por Onésimo. Y da más detalles, porque ahora Onésimo es un hermano en la fe, y ahora les es útil. En el versículo 8 en adelante él describía, ¿cierto? A ti te era inútil, le decía, pero ahora conmigo, a mí me es útil. Entonces algo pasó con Onésimo, es un hermano en la fe. Eso fue lo que pasó. Y nótese que ahí del versículo 13 al versículo 17 está la segunda intercesión que Pablo hace por Onésimo. Versículo 17 en adelante dice, si tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó, nótese eso, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también.
Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y ahí está la tercera intercesión de Pablo por Onésimo. Nótese que los versículos 19 dice, el versículo, 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué pasó? Que Onésimo también algo hizo contra Filemón. No sabemos claramente, la Biblia no describe qué fue lo que Onésimo le hizo a Filemón, pero aquí sale de una deuda. Algo hizo. Y uno va conociendo ahora el contexto de la carta, cuál es el problema que aquí está, pero también hay un problema cultural. Onésimo trabajaba para Filemón como esclavo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Que Onésimo en algún punto de él quiso escapar de la casa de Filemón. Y cuando él, siendo un esclavo, escapó, huyó a Roma. Pero en ese proceso de escapar, ¿cierto? Parece que le sustrajo cosas a Filemón. Y lo dañó a Filemón. ¿Cuál es el problema? Que en la cultura grecorromana, en la cultura donde esta carta está ocurriendo, en esa época, la esclavitud era la parte fundamental de la economía de esa época. Ahora, ¿qué quiere decir? El esclavo de esa época es muy distinto también al esclavo que nosotros conocemos, porque uno, por ejemplo, no sé, yo en el colegio siempre digo esto, leí La cabaña del tío Tom. No sé si alguien la leyó, un cuento sobre la esclavitud de la cabaña del tío Tom. Y se mencionaba cómo era la esclavitud de las personas afrodescendientes en Estados Unidos en esa época. Pero el contexto de esclavitud que la Biblia está aquí es muy diferente, porque los esclavos, los siervos, los esclavos, ellos estaban a cargo de un señor. Y ese señor se preocupaba absolutamente de todas las necesidades que esos esclavos necesitaban. Obviamente habían siervos que le podían tocar esclavos malos. O sea, perdón, siervos que le podían tocar amos malos. Pero también habían siervos que le podían tocar amos muy buenos. Y es increíble esto, que a lo largo de la Biblia no hay un llamado tampoco a la libertad de los esclavos, sino que incluso habían esclavos que ellos querían quedarse siendo esclavos, porque ya no iban a pasar a ser un jornal. Alguien se preocupaba de ellos. Nótese que esa es la figura también que el Señor Jesucristo toma. Él es el Señor y nosotros los siervos. Esa es una figura que se toma de esa época. Ahora, esa figura del Señor Jesucristo, y voy a detenerme aquí un poquito porque esto es muy lindo, la figura del Señor Jesucristo es el Señor. Es decir, Él se preocupa de todas nuestras necesidades, el Señor se preocupa de nuestro cuidado, pero ¿cuál es lo que el esclavo tiene que hacer? Le debe total dependencia, total obediencia, ¿me entiende? Y total pertenencia. Esa es la relación que hay entre Cristo y nosotros, el creyente. Dependencia, obediencia, porque Él es nuestro Señor. Pero como Él es nuestro Señor, también se preocupa de todas nuestras necesidades. Pero esa es la figura, hago este paréntesis, pero esa es la figura que aquí está ocurriendo. Entonces, Onésimo huyó de la casa de Filemón, se fue a Roma. Aquí viene el problema ahora. Aquí se genera un problema para Filemón. Porque Onésimo, por las circunstancias que solo Dios sabe y solo en la voluntad de Dios, en algún punto en Roma chocó con Pablo. En algún punto en Roma se encontró con Pablo. No sabemos cómo, porque fíjense que cuál es la idea de Onésimo. Si uno piensa, Onésimo está huyendo y se va a una de las ciudades más grandes de esa época, con la intención de perderse en la ciudad. Acordémonos que en Roma en esa época no existían los teléfonos celulares, no existían los GPS, no existían los carnets de identidad, no existía nada como rastrear a una persona, no habían tarjetas de crédito, no había nada de eso. Hoy día cualquiera que quiera buscar a alguien basta que use su tarjeta en algún lugar y lo van a encontrar. Pero en esa época no, entonces Onésimo fue a esconderse a Roma. Y por alguna de las circunstancias que solo Dios sabe, y no es esto solo la providencia de Dios, porque esto está en la voluntad de Dios, Onésimo conoce al Señor y choca con Pablo. Y obviamente Pablo le ha presentado el Evangelio. No sabemos cómo, pero ahora Onésimo es un creyente. Pero ahora hay un tremendo problemón acá. Porque si Onésimo ahora es un creyente, Pablo es un ciudadano romano. Y Pablo tiene un problema también con Onésimo. Porque la ley romana decía
que todo esclavo que huía de la casa de su amo debía ser castigado severamente. ¿Por qué? Porque los esclavos llegaron a ser más que los ciudadanos romanos, entonces tenían miedo a una revuelta. ¿Y qué ocurrió aquí entonces? Que la ley romana decía, el esclavo que huía de la casa de su amo debía ser castigado severamente, a veces los marcaban en su rostro, o pagar con la muerte. ¿Ya? Y un ciudadano romano, si encontraba a un esclavo fugitivo, tenía la obligación ante la ley de denunciarlo. Entonces Pablo tiene un dilema, porque ahora Onésimo es un esclavo fugitivo y Pablo tiene el problema de decir, bueno, como ciudadano romano tengo que denunciarlo. Y Pablo decide enviárselo ahora ¿a quién? A Filemón. ¿Con qué objetivo? Con que Filemón lo reciba, lo perdone, lo restituya como esclavo y de ahí Filemón determine si lo libera o no lo libera. El problema es que a Filemón ahora le mandan un esclavo que va huyendo y si Filemón lo perdona va a tener un problema social en su entorno. Va a ser mirado en menos por el resto de por el resto de los señores de esa época. Entonces, Filemón tiene toda la autoridad legal para castigar severamente a Onésimo o para simplemente pedir la muerte de él. O si lo perdona, enfrentar el tema social de esa época, el repudio social. Incluso a lo mejor arriesgarse a tener problemas con las autoridades romanas, porque está siendo blando con un esclavo. Y ese es el problema entonces que genera, que está en esta carta, ¿me entiendes? Si no es un problema tan fácil de que Pablo mande a Onésimo y le diga a Filemón, recíbelo nomás, ¿no? Es un problema grave ante la ley de esa época. Y no solo eso, sino que también hay algo personal, porque fíjense que las características que da Pablo de Filemón en el versículo 1, en adelante. Fíjense lo que dice. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Primera cosa como Pablo se describe a Filemón, es un colaborador de ellos. Es un colaborador de ellos. Y miren lo que dice, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Si bien es cierto, no está claro quién es la hermana Apia y Arquipo, lo más probable, según el estudio de algunos comentaristas de la Biblia, es que ella haya sido la familia de Filemón. Nótese eso. Dice al amado Filemón, colaborador nuestro, a la hermana Apia y Arquipo. Es decir, toda la familia de Filemón colaboraba en la obra. Ahora seguimos más adelante. Arquipo dice, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia, nótese esto, y a la iglesia que está, ¿dónde? En tu casa. Nótese lo que pasa con Filemón. Filemón no solamente es un buen creyente al cual Pablo se dirige. Filemón es un creyente que sirve al Señor junto a su familia y alberga una iglesia en su casa. Alberga una iglesia en su casa. O sea, abre las puertas de su hogar para que una iglesia se congregue. Y a lo mejor alguien va a decir, bueno, pero eso que tiene de espectacular, si hoy día se puede hacer. Pero en la época, queridos hermanos, era complejo. Ahora, otra característica de Filemón es que tiene casa propia. Entonces me va a decir, pero que tenga casa propia, ¿qué importa? Él tiene casa propia. Y tener casa propia en esa época era más complejo que ahora. Mucho más. Y no solo eso, el hecho de que él tuviera casa propia, sino que él tenía muchos recursos económicos. ¿Por qué tenía muchos recursos económicos? Porque no cualquier persona podía tener esclavos. Había que tener recursos. Recuerde que el Señor debía preocuparse de todas las necesidades de sus esclavos. Filemón era una persona que tenía recursos, una persona que servía al Señor y albergaba una iglesia en su casa. ¿Qué iglesia albergaba en su casa? ¿Saben? La iglesia que Filemón albergaba en su casa, y yo estoy un 99,9% seguro de esto, era la iglesia de Colosa.
La iglesia de Colosa, su lugar de reunión era la casa de Filemón. Pero yo quiero simplemente centrarnos en esto porque nosotros muchas veces tomamos, ¿cierto?, ejemplos grandes de la Biblia. Y es bueno eso, es bueno compararse con grandes ejemplos. Pablo, ¿cierto? Están los apóstoles, está el Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo que tenemos. Pero el Espíritu Santo registra a una persona súper sencilla aquí, a Filemón. No se menciona en otra parte de la Escritura a Filemón. No se menciona alguna característica así como sobresaliente de Filemón. No se menciona que haya hecho milagros. Pero lo único que la Biblia menciona en la carta de Filemón es que él era un hombre dedicado al Señor. Completamente dedicado al Señor. Su familia, completamente dedicada al Señor. Sus recursos, dedicados al Señor. Su estatus social no le importaba, dedicado al Señor. Él albergaba una iglesia en su casa. Nótese eso. Yo digo, hoy día en la sociedad nosotros nos queremos comparar con grandes creyentes y hacer grandes cosas. Uno mira por la televisión o por el YouTube a estos grandes predicadores. No tengo nada en contra de ellos, yo también lo escucho. Pero a lo mejor a más de alguien se le pasa por su mente decir, oh, ¿cómo lo hace? Me gustaría ese ministerio tan grande. O con leer los libros de estos antiguos misioneros que anduvieron ahí, que llegaron a lugares. Hace un tiempo, estos últimos días, se celebró, ¿cierto?, el natalicio de la muerte de un misionero que falleció en el Ecuador. Se me olvidó justo su nombre. Pero hay una película muy famosa que se llama Punta de Lanza. Y uno se compara y dice, o a veces dice la voluntad del Señor, ¿qué será que quiera yo ser pastor? Dice, seré misionero, ¿qué quiere el Señor de mi vida? Pero fíjense que Dios pide algo muy sencillo, dedicación a Él. Dios no pide a todos que sean pastores, no pide a todos que sean misioneros, simplemente dedícale tu vida a Dios. Eso era el ejemplo de Filemón. El Espíritu Santo registró el ejemplo de Filemón. Él albergaba una iglesia en su casa. Su familia era dedicada a Dios. Y saben, en esta época, cuán complejo es que un varón cristiano dedique su familia a Dios. ¿Cuán complejo es? No es una tarea fácil, hermanos. No es una tarea fácil. El ejemplo de Filemón, si bien es cierto, Filemón no hizo grandes milagros, no hizo grandes cosas, el ejemplo que queda registrado en la Biblia y la descripción que Dios mismo da acerca de Filemón, que es una persona que ha dedicado todo a Dios. Todo. Su familia está dedicada a Dios. Y no solamente que su familia es creyente, sirve al Señor. No solamente que sus recursos están a disposición, él alberga una iglesia en su casa. Y el versículo 4 al versículo 7 da más descripciones todavía acerca de Filemón. Y fíjense que el versículo 7 al final dice, pues tenemos gran gozo y consolación, dice Pablo, en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Este es un hombre que trabajaba por otros, tenía amor por otros. Nótese esa característica. Es interesante la vida de Filemón, porque yo creo que aterriza un poco las expectativas que nosotros tenemos acerca del Evangelio. No necesitamos ser grandes misioneros, no necesitamos tener grandes ministerios, no necesitamos ser tremendas personas elocuentes, no necesitamos absolutamente nada de eso. Simplemente dedicar nuestra vida al Señor. En cosas muy sencillas a veces, hermano. Mi tiempo es algo que es mi tiempo. Yo cuestiono mucho mi tiempo. Yo sé que a nadie le sobra tiempo, a nadie. Pero muchas veces nosotros no dedicamos tiempo para el Señor. A veces cuando tenemos que sacrificar tiempo, sacrificamos el tiempo de la iglesia, sacrificamos el tiempo de la oración, sacrificamos todos esos tiempos. Una de las características que la carta de Colosenses da al final tiene que ver justamente con eso, con que Pablo le pide a los creyentes, al final de la carta de Colosenses ya, que rediman el tiempo, redimir el tiempo.
Y esa palabra redimir que Pablo usa ahí en Colosenses tiene que ver con rescatar el tiempo. ¿Saben esto? Si yo no aparto tiempo para el Señor, nunca voy a tener tiempo para el Señor. Ese es el tema. Porque el tiempo para ir a trabajar yo lo aparto. Yo sé que de tal a tal hora es mi jornada laboral. Pero yo no tengo en mi agenda decir de tal a tal hora va a ser mi periodo de oración. O yo no bloqueo el domingo para no faltar a la iglesia. Dice, yo voy a intentar todos los domingos estar en la iglesia. Siempre sacrificamos el tiempo del Señor en pos de nuestros deseos, nuestros recursos. Porque alguien puede estar diciendo, sí, pero para Filemón era fácil, él tenía lucas, él tenía plata, tenía recursos, es fácil servir al Señor así porque tenía recursos. Pero queridos hermanos, no solamente los recursos veámoslos en la parte económica, sino también veamos los recursos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado salud y debe ser dedicada al Señor. Dios nos ha dado un auto, debe ser dedicado al Señor. Dios nos ha dado un trabajo, debe ser dedicado al Señor. La familia dedicada al Señor. Todos nuestros recursos deben ser dedicados al Señor. Ese es el ejemplo de Filemón. No es una persona grande, no es una tremenda persona que está acá, simplemente es un tiempo que se ha dedicado al Señor, un hombre que se ha dedicado al Señor. No hay, yo creo, mayor forma de servir al Señor que dedicando nuestra vida a Cristo. Y son cosas sencillas, lo básico, ir a la iglesia. Lo básico, orar, estudiar su escritura. Y cuando uno lo quiere poner en práctica, yo se lo digo en forma personal, cuando uno lo quiere poner en práctica esto, es difícil. Es sumamente difícil. Y yo debo ser sincero, cuando yo leía la carta de Filemón, yo decía, porque uno lee Romanos, ¿qué me puede enseñar Filemón? Y cuando uno lee el ejemplo de este hombre, es tremendo. ¿Cuántos de acá estarían dispuestos a abrir su casa a recibir una iglesia? ¿Cuántos de nosotros estarían dispuestos a recibir extraños, hermanos extraños, que lleguen a albergarlo, a alimentarlo, confortar sus corazones? ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a que toda su familia sirva en la iglesia? Imagínese estar usted en su casa y toda la gente ahí agolpada, con el riesgo incluso que enfrentaba Filemón de una persecución, con el riesgo que enfrentaba de que lo acusaran, y más encima ahora Pablo le manda a Onésimo. Y va a tener ahora otro problema, porque tiene que recibir a Onésimo. Pero Filemón es un tremendo ejemplo de lo que es un hombre dedicado a Dios y que dedica su vida a Dios. Segundo personaje que aparece en la Escritura, aquí en la carta, ahora hablamos de Filemón. Podríamos decir que hablamos del bueno, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del que causó el problema, Onésimo. Y fíjense lo que se dice de Onésimo ahora. El versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, dice, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, Onésimo conoció a Cristo a través de la predicación de Pablo, ¿cierto? Eso fue lo que ocurrió. Después dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora y a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Nótese ahora una característica interesante de Onésimo. Onésimo huyó de la casa de Filemón, ¿cierto? Onésimo conoció al Señor Jesucristo por Pablo. Pablo le predicó del Evangelio. Pero hay un juego de palabras en el versículo 10. Dice, ¿a quién dice, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil? Porque fue inútil Onésimo, o sea, no prestó utilidad, causó daños a Filemón. Y después dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora le dice que es útil. Útil.
Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera, dice Pablo, retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Nótese, Onésimo conoció a Cristo y Onésimo está sirviendo. Él como lo básico, el flujo normal del creyente que conoce a Cristo. Eso es simple. Onésimo conoce a Cristo, Onésimo está sirviendo. Y está sirviendo a Pablo, pero en el fondo está sirviendo al Señor. Onésimo, el nombre de Onésimo aparece también en otra carta. Y vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 4. Voy a leer del versículo 7 al versículo 9, al final de la carta de Colosenses, capítulo 4, versículo 7 al versículo 9. Miren lo que aparece. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros, para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Es decir, él va a llevar la carta, ¿cierto? Tíquico. Después dice el versículo 9 con Onésimo. Nótese, versículo 9 de Colosenses. Con Onésimo, amado y fiel hermano. Nótese la descripción de Onésimo. ¿Cómo lo describe Pablo aquí al final de la carta? Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que pasa os lo harán saber. Nótese la descripción. Ahora, la conversión ya es completa de Onésimo. Onésimo pasó a ser de alguien que huyó, conoció a Cristo, sirvió al Señor. Y fíjense la descripción, si uno se pone aquí espiritual para leer este versículo, esta es la descripción que Dios da de Onésimo. No es solamente la descripción de Pablo, acuérdense, Pablo inspirado por el Espíritu Santo está escribiendo esto. Y fíjense lo que dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. Y fiel, esa palabra fiel. Este hombre acaba de huir de la casa de su amo, acaba de sustraerle algo a su amo, y huyó como un bandido. Conoce a Cristo y Dios transforma totalmente la vida de Onésimo, completamente. Tanto así que Dios da una descripción acerca de Onésimo, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, pero él es amado, fiel. Es alguien fiel, alguien de confiar. Que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Saben? A mí me sorprende algo. Si Colosenses fue escrita junto con la carta de Filemón, es muy probable que el mismo Onésimo llevara la carta de su perdón. Y tenía que llevar a la casa de su amo a entregar la carta a la iglesia de Colosa. Nótese eso. Ahora, queridos hermanos, si uno analiza el actuar de Onésimo, hay algo bien interesante que también nos enseña este ejemplo de Onésimo. Onésimo fue una persona que huyó de la casa de su amo para conseguir su libertad. Huyó, se fue. Cuando él huyó, seguramente, y es lo más probable, él pensó perderse en la muchedumbre de Roma para no ser encontrado. ¿No es eso? Alguien que huye para desaparecer, esconderse totalmente. Pero Onésimo, aunque él quiso esconderse de su amo, esconderse de las autoridades, no pudo esconderse de Dios. Ese es el punto. No pudo nunca esconderse de Dios, aún en todo lo que tenía que ver con Roma, en la muchedumbre de Roma. Porque recuerde que Roma venían de todas las ciudades, de todo el mundo, había gente ahí. Él fue allá para esconderse, pero no pudo esconderse de Dios. Y Dios tenía un propósito.
Y por alguna razón de las circunstancias que solo Dios sabe y solo Dios conoce en su voluntad, Onésimo conoció a Pablo. A lo mejor algunos dicen que Onésimo se desesperó y en el huir se arrepintió y se acordó que Pablo estaba en Roma y fue a verlo para que intercediera por él ante Filemón. Pero no sé cuáles fueron las circunstancias que condujeron a Onésimo a Roma. Y yo creo que lo más probable es que él se quería perder en Roma, desaparecer, aquí no me encuentran. Pero Dios tenía otros propósitos. Y era que él se encontrara con Pablo, Pablo le predicara el evangelio y él creyera. Y como si fuera poco, lo devolviera a donde Filemón. ¿Me entienden las vueltas? Queridos hermanos, a veces uno pierde la esperanza cuando tiene un ser querido que no acepta a Cristo. Uno pierde a veces la esperanza cuando uno predica el evangelio. Pero solo Dios sabe cuándo va a llegar ese momento. Solo Dios sabe cuándo va a tocar el corazón de una persona. Nótese la circunstancia. Yo digo, a lo mejor Filemón le habló a Onésimo, porque, a ver, Filemón vivía en una ciudad, los siervos de Filemón eran muy cercanos a él, y Onésimo es muy probable que hubiese sido uno de los más cercanos a él. Incluso es probable que Onésimo le ayudara en los quehaceres de la iglesia, en algunas cosas, en los preparativos, porque era un siervo, estaba un recurso a disposición de él. Y seguramente huyó. Y a lo mejor Filemón dijo, no lo vamos a ver más. Y a lo mejor Filemón dijo, bueno, que no vuelva. Si no lo vemos, que no vuelva. Pero Dios tenía otro propósito en esas circunstancias. Otro propósito. Y era que Onésimo conociera al Señor. Yo no sé cuántas personas hay, a veces uno predica el evangelio, a veces hay gente que es dura, testaruda, que no cree y no quiere creer. Y hay gente que huye del Señor, que no quiere nada con Dios. Pero no hay que perder la esperanza. La conversión del ser humano está solamente en las manos de Dios. Y Dios sabe cuándo va a tocar el corazón de una persona. Dios sabe cuándo va a transformar el corazón de una persona, sin importar las circunstancias en que esa persona esté. Dios tiene el poder de llamar a una persona en las circunstancias que sea, en donde sea. No importa si está en la cárcel, no importa si anda huyendo, no importa si está perdido, no importa si está desaparecido. Dios tiene el poder para hacerlo. Y Él lo va a hacer cuando Él quiera. Lo hizo con Onésimo. Onésimo quería desaparecer. Y chocó con Pablo. Y creyó el evangelio. Y increíblemente, como Onésimo quería desaparecer, termina sirviendo al Señor y de regreso a la casa de su amo. Solo Dios tenía ese plan elaborado así, para también dejarnos un ejemplo a los creyentes del perdón. Porque aquí el problema en la carta no lo tiene Pablo, no lo tiene Onésimo, lo tiene Filemón. Que viene esta persona con la carta en la mano a pedirle que lo reciba. Nos vamos a adelantar un poco. Quiero más adelante después separar y estructurar el tema del perdón como Pablo lo trata acá, como Pablo intercede, porque es muy bonito. Solo decir que Filemón perdonó a Onésimo. Vamos a adelantarnos a la película. Es un spoiler. No se sabe qué pasó con Onésimo claramente en la historia, porque esto es donde sale mencionado aquí la Colosense. Pero según algunos historiadores, él terminó siendo un pastor de una iglesia antigua. Es muy probable que después de esto Filemón le dio la libertad y terminó siendo un pastor de esta antigua iglesia de esa época. Terminó siendo un obispo, dicen los historiadores. Nótese las vueltas que uno dice, las vueltas de la vida, pero es la voluntad de Dios, hermano. No son las vueltas de la vida, es la voluntad de Dios. Dios tiene todo bajo control, todo bajo control.
Hay situaciones que parecen que se escapan de nuestras manos, pero Dios tiene bajo control eso. Hay situaciones que uno no ve esperanza. Si humanamente veo a Onésimo, digo, no, este loco no tiene remedio. Pero fíjese que el Señor lo encontró en Roma. El Señor lo envió de vuelta donde Filemón. Filemón lo perdona, por los argumentos que le dio Pablo, lo perdona y termina siendo conocido en la historia como un pastor. ¿Quién iba a pensar que este Onésimo pudiera hacer eso? No perdamos la esperanza frente a aquellas personas que no conocen a Cristo. No digamos que ellos no tienen ya esperanza, porque solo Dios sabe cuándo puede tocar su corazón. Solo Dios sabe. Y ya para lo último, yo sé que le íbamos a hablar del perdón. Hay cosas interesantes aquí en la carta, pero ya vimos dos cosas. El ejemplo de Filemón, ¿cierto? Filemón, un hombre dedicado al Señor, dedicó todo al Señor. Su familia, su vida, su casa, sus recursos, todo al Señor. Su tiempo, todo. Onésimo nos da Dios un claro ejemplo de que no importa cuánto una persona esté perdida, huida, así queriendo desaparecer, Dios lo va a encontrar. Dios lo va a encontrar. Y va a convertir su corazón. Y uno no sabe, queridos hermanos, lo que Dios puede hacer con una persona que acepta a Cristo. Uno no lo sabe. Uno siempre tiene que predicar. Dios sabe cuándo tocar el corazón. Dios sabe en qué momento y bajo qué circunstancias y a qué va a llamar a esa persona después. Solo Dios. Solo a modo ya para concluir, vamos a dar una lectura rápida a la argumentación de Pablo acerca del perdón. Yo lo dividí, ¿cierto? Más o menos habían como 3 principios. Y el versículo 8 al versículo 12 hay un principio. Y voy a dejar solamente esta introducción para el próximo domingo que venga. Dice, por la cual, dice Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, miren, más bien te ruego, por amor siendo como soy, Pablo ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Nótese eso. Y uno dice, ¿cuál es el principio que está acá? Primero, Pablo es un apóstol y él no menciona su autoridad apostólica en toda la carta. Nótese eso, él nunca dice que es un apóstol. Él parte, Pablo, prisionero de Jesucristo. Él no dice soy apóstol, Pablo. Cuando va a Primera de Corintios, cuando va a Romanos, él dice Pablo, apóstol. Y aquí dice, segundo dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. O sea, ¿qué cosa aquí? Pablo no quiere que el recibir a Filemón sea una imposición. Él dice, yo no quiero que tú lo recibas por una imposición mía. La primera cosa para que haya perdón es que tiene que ser voluntario. Yo siempre me acuerdo de las peleas de los niñitos chicos, ¿cierto? Pelean, llora uno para allá. Y lo agarran y dicen, ya, desen la mano, ¿cierto? Y perdónense. Pero lo que Pablo aquí está diciendo es que él no quiere ese tipo de perdón. Tiene que ser voluntario. Por eso Pablo no va a ser incisivo aquí en decirle, ya, pues, perdónalo, te lo ordeno. Pero fíjense lo que apela. Más bien te ruego por amor. Más bien te ruego por amor. Y la segunda, yo creo que el amor tiene la otra cara del amor, es el perdón. Porque la Biblia dice, ama a tu hermano, ¿cierto? De hecho, el versículo que leímos tiene que ver con eso, que el creyente debe amar a su hermano. Pero es fácil amar a los hermanos que son buenos con uno. Pero ¿qué pasa cuando un hermano te ofende? ¿Qué pasa cuando un hermano no te saluda, no te saludó para tu cumpleaños? ¿Saben, hermanos? Somos personas muy variables nosotros. O sea, yo diría que variamos. Pues. Imagínense que uno llega a la iglesia y pudo tener 1000 problemas en su casa, 1000 dramas. A veces ocurren tantas cosas que uno no se lo espera. No sé, se reventó una llave de la cocina y está ya a punto de salir y tenéis que cortar el agua. Pasan muchas cosas. Yo no sé si a usted le pasa eso, que se le revientan las cosas en la casa.
A mí me pasa a veces que en los momentos más inoportunos me da rabia y yo a las cosas que más odio y detesto, esto es un paréntesis, las detesto son los sifones de los desagües. ¿Saben? No hay cosa más odiosa que armar un sifón de un desagüe. Yo lo detesto, un paréntesis. Son odiosos los sifones. Y siempre quedan con filtración. Siempre. Y una vez llega con problemas y llega a la iglesia y muchas veces, a veces el hecho de que no te saludan o que tú no saludaste a alguien genera tensiones en los hermanos. Y ahí viene el tema del amor. Ahí viene el tema del amor, po. Porque uno va a amar al que te trata bien, pero ¿y el que no te trata muy bien? El que te ofendió o hizo algo malo contra ti. La segunda cara del amor tiene que ver con el perdón. Perdonar es una forma de amar. Es fácil amar a los que te tratan bien, pero perdonar es una forma de amar. Si usted ama a su hermano, tiene que perdonarlo. Si la característica del creyente tiene que ver con el amor, es que tiene que el creyente entonces perdonar. ¿Cuál es la principal característica de Filemón? Versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes, dice. Amor. Y Pablo va a interceder por ese amor. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta acerca del amor. ¿Qué es el amor? Esta pregunta filosófica, interesante. Si un niño de 5 años, 6 años, le preguntara a usted, mamá, papá, tío, escuela dominical, descríbame qué es el amor, ¿qué le diría a usted? Porque la Biblia habla del amor. El pasaje que leímos de 1 Juan 2:9 habla del amor. ¿Qué es el amor? Porque la Biblia habla mucho del amor. Nosotros los creyentes hablamos del amor y decimos, hermano, te amo. Hermano, que el amor del Señor esté contigo, dicen algunos. Pero ¿qué es el amor, po? ¿Ha pensado usted eso? Si un niño, si su hijo, su sobrino, el que sea, en el colegio, donde sea, le viene y le pregunta, ¿qué es el amor? ¿Qué le respondería a usted? ¿Saben? Es interesante esto del tema del amor porque el amor generalmente está ligado a las cosas que nos gustan. La sociedad nos ha enseñado de que el amor está ligado a las cosas que nos gustan, ¿cierto? Yo amo un cierto deporte, amo un equipo de fútbol, son cosas que nos dan satisfacción. Así lo muestra el amor. En la Biblia y en la época de esta habían 3 palabras para describir el amor. Había una que era el ágape, el eros y el filial, ¿cierto? Y la Biblia siempre habla del ágape, que tiene que ver con el amor perfecto. Pero aún así, esa definición teológica del amor no describe absolutamente nada para mi vida, porque yo le digo a usted, ahora ámense como el amor ágape. Y alguien me dice, pero si ese era el amor perfecto que describe el pastor en la iglesia, ¿qué significa eso? El amor tiene que ver, si usted traduce esa palabra, tiene que ver con poder. Con poder. Y la palabra amor se traduce, o la forma de decirlo es el poder de realizar una acción desinteresada, completamente desinteresada por otro. Eso es amor. El amor es la capacidad de poder realizar una acción totalmente desinteresada por otro, pero totalmente desinteresada. Es decir, que yo no voy a recibir nada a cambio de eso. Absolutamente nada. El amor genuino no hay intercesión, no hay traspaso de cosas, no hay trueques. Es una acción totalmente desinteresada. ¿Me entienden? Cuando uno va a 1 Corintios capítulo 13 y uno dice, aquí está la definición del amor, ¿cierto? Ahí no está la definición del amor. Está la definición del que ama. Ama desinteresadamente, ¿cierto? Todo lo que aparece en 1 Corintios capítulo 13 lo hace por otro. Lo hace por otro. Y el amor es la capacidad que solamente Dios nos da de poder hacer cosas totalmente desinteresadas por otros. Eso es. Por eso solamente un creyente puede experimentar el verdadero amor.
Y alguien me va a decir, oye, pero para aquí. Y las mamás dicen algunos. Hay amor más grande que el de una madre, dicen. Y alguien dice, pero si nosotros amamos, miren, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Dios le ha transmitido parte de sus atributos. Algún día el pastor Marcelo va a enseñar los atributos de Dios acá. Y dentro de esos atributos están los atributos que son comunicables. Dios al hombre le ha dado atributos que son propiamente de Dios. Libre albedrío, pero también le ha dado la capacidad de amar. Pero cuando el hombre cayó, el hombre solamente tiene la capacidad de amarse a ¿quién? A sí mismo. Yo me amo más de lo que cualquier persona en este mundo me puede amar. Yo me amo. Pero me amo. Y eso usted no lo puede negar, usted se ama. Y todos los días lucha con su amor. ¿Sabe por qué? Porque si usted no se amara, no habría problema que otro no lo salude. Si usted no se amara, no habría problema con que otra persona se le gane delante suyo en la fila. Si usted no se amara, no pasaría tiempo escogiendo los mejores productos en la feria para comprar. Nos amamos. Pero el amor que pide Dios es un amor que tiene que ser hacia otro, sin intercambio, un amor, la capacidad de hacer cosas totalmente desinteresadas por otro. El mayor ejemplo de una acción de amor es Cristo muriendo en la cruz por los pecadores. No hay otro mayor ejemplo de amor. Y alguien me dice, pero no, es que no hay amor como el de una madre. Ese sí que es poderoso, perfecto. De hecho, las estadísticas dicen, y ojalá nunca me toque verlo, pero si una madre ve a su hijo debajo de un auto, ellas dicen que con la adrenalina es capaz de levantar el auto. Y una madre es capaz de dar la vida por su hijo. Pero el amor de una madre es imperfecto. Porque una madre puede dar el amor, o sea, puede dar su vida por la de su hijo. Y yo les pregunto a las mamás, ¿usted daría la vida por otro hijo de otra mamá? ¿Usted se sacrificaría por el hijo de una mujer ajena que usted ni siquiera conoce? No, pero usted dice, por mi hijo yo doy la vida, pero por el de otra mamá no lo va a hacer. Aunque el amor de una madre sea muy grande por sus hijos, no es perfecto. No lo es. Solo el amor que es perfecto es el amor que Dios da. Por eso, queridos hermanos, para que exista perdón, primero tiene que haber alguien que sea creyente. Si no, no va a haber perdón. Si no, va a ser el perdón que el mundo da. Te perdono, pero no lo voy a olvidar. ¿Te acuerdas de eso? Te perdono, pero va a quedar registrado. Es por eso que solamente el perdón se puede dar, un creyente puede ejecutar el perdón porque tiene que ver con el amor. Con el amor. Y Pablo está apelando al amor de Filemón. Recibe a Onésimo. Le apela al amor. La segunda arista del amor, la segunda cara, tiene que ver con el perdón. El que ama tiene que perdonar. Y para amar genuinamente se necesita ser creyente para experimentar ese amor que la Biblia dice. Entonces, hoy día pudimos estudiar, queridos hermanos, un poco la introducción de la carta, las características de Filemón, un hombre que dedicó todo a Dios. Onésimo, alguien que quiso huir de Dios, de todo, y Dios lo encontró. Hay esperanza, queridos hermanos, para cualquier persona que no conoce a Cristo hay esperanza. Y pudimos ver así, manera somera, el primer principio para que haya perdón es que tiene que haber amor. Y todo creyente tiene amor. Por ende, todo creyente tiene que perdonar. Ese es el punto.